Bueno, estamos hablando del mindfulness este que tan en boga, tan de moda, y yo quería pues preguntarte, Madana, un poco en qué consiste realmente lo que es la técnica del yoga para hacer efectiva esta atención. Mira, no se trata de retirarse a los Himalayas. Yo, por ejemplo, he estado en cuevas en los Himalayas meditando y no se trata de retirarse de la vida, sino formar parte e integrarse en lo cotidiano. Esto es muy importante, entenderlo así. Se trata fundamentalmente de el desarrollo intencional en principio, porque existe la intención de ir prestando atención momento a momento ante los acontecimientos que están ocurriendo aquí y ahora. No se trata, evidentemente, de estar proyectándose y planificando de manera constante y continuada un futuro que además es incierto, con unas expectativas, porque cuando hay unas grandes expectativas, te come la ansiedad, a ver si ocurre así, a ver si sucede de tal manera. Tú ya construyes un mundo ideal y entonces te estás olvidando de ti mismo, te estás olvidando de tu propia existencia. Y la vida es aquello que está ocurriendo aquí y ahora mismo, no está ocurriendo en ningún otro momento. Ello, cuando es hecho de esta manera, fructifica primeramente en las relaciones personales, en la vida individual, en mayor grado de dicha y de felicidad. ¿Cómo se hace esto? Pues hay una manera formal de hacerlo, de prácticas que tienen que ver con, por ejemplo, uno se sienta y hace una serie de técnicas específicas, pero no se aleja de lo cotidiano, porque luego cuando uno se levanta por la mañana es consciente de que se levanta, que va al baño, que se ducha, cómo se ducha, todo tipo de sensaciones, cómo uno conduce, cuando está conduciendo, cuando está hablando. Y el disfrute es inenarrable, porque la mente no va a tener la capacidad de la distracción, solamente va a tener la capacidad de potenciar el estado mental de forma extraordinaria. Y como digo, esto no surge de la noche a la mañana. Esto es un aprendizaje, como todas las cosas, en nuestra propia existencia. El agobio, la inquietud, normalmente, si nos damos cuenta, se da cuando la expectativa que situamos ante un algo determinado que llevemos a cabo es muy grande. Entonces nos estamos olvidando de la acción, lo cual la acción se ve reducida en su efectividad, porque la mente se dispersa en la expectativa de un algo a alcanzar, y ese algo a alcanzar está por ver. Evidentemente está bien o es bueno tener una meta, pero no proyectar todo hacia la meta, porque la meta es el camino, es el presente, es el aquí y es el ahora. Si yo le digo a aquellas personas que nos están viendo, no ahora, por favor no lo hagan, pero sí en otro momento, que se sienten, que cierren los ojos y que estén inmóviles 5 minutos. Lo único que van a apreciar es un movimiento continuado de su propia mente. Ayer fui, ahora no quiero aquello, bueno, estoy inquieto por lo de más allá, me duele una rodilla, me duele una pierna. Va a tomar conciencia de una serie de procesos que se van dando automáticamente sobre los cuales uno no tiene control. Dice Jean-Pierre Chanchot, que es un neurobiólogo de los más prestigiosos que hay a nivel mundial, ahora, después de, él menciona unos cuantos expertos, menciona a Freud, a Copérnico, etc. Después de todos estos grandes pensadores y científicos, lo que nos queda es el conocimiento y el control de la mente. No ese instrumento que es el cerebro y que estamos observando cómo reacciona ante tal situación, ante tal pensamiento, ante tal condición. Ahora tenemos que descubrir quién soy yo en realidad. Y aquí es donde este territorio, esta geografía de la neurociencia se está moviendo. ¿Cómo es posible que elementos de naturaleza química realmente generen y produzcan la sensación y el sentimiento de yo subjetivo como individuo? Este es el gran misterio de la ciencia, lo que se llama el problema difícil, ¿no? Que distintas vías o con diferentes tendencias pues tratan de indagar, como los Churchland, Antonio Damasio, John Searle, en fin, hay grandes expertos en este territorio, pero ninguno se pone de acuerdo. Así que el aprendizaje no es otro que técnicas formales,
con la finalidad de centrarse y al mismo tiempo el aprendizaje de ser consciente. Por ejemplo, en la Universidad de Massachusetts, donde uno de los grandes expertos en este terreno es John Kabat-Zinn, hace el ejercicio de la uva pasa, que lo he hecho el otro día en un curso. Y todo el mundo quedó realmente impresionado de darse cuenta, es otra de las palabras que aquí se utilizan, de la sustancia, el sabor que tiene una pasa, porque te la comes en 5 minutos, tardas 5 minutos, cómo ves tu mano, cómo la sujetas, cómo ves o sientes su rugosidad, etcétera, cómo la traes, cómo la masticas, todo lo demás. Entonces empiezas a descubrir un mundo que de alguna forma está oculto y se descubre ante ti. Así que cuando caminas, eres consciente. ¿Cuántas personas se van a Francia, cerca de Burdeos, con este famosísimo monje budista que es Thich Nhat Hanh, famoso en todo el mundo? Y simplemente para caminar conscientemente, aprender a vivir despierto, aprender a vivir consciente, a vivir dándose cuenta de la presencia mental. Porque en el momento en que tú te alejas de algo determinado, deja de existir. La mente ya no lo capta, ya no forma parte de tu propia existencia. Lo mismo ocurre con los problemas. Si ahora comenzamos a pensar en algo concreto y determinado, una persona va a ver una puesta de sol, ¿verdad? Qué hermosa puesta de sol, qué maravilla, qué paz. Pues ya tienes tu vida resuelta. Te vas todos los días a ver la puesta de sol y problema resuelto. No, ¿qué es lo que ocurre? Se da la coincidencia ese día que tu mente quedó absorbida, plenamente centrada en el sol y has tenido la capacidad de una mente unidireccional, en dirección al objeto de tu atención, con lo cual lo demás deja de existir en la mente. Y es un estado de bienestar indescriptible, pues se debe, ni más ni menos, a los estados de atención que podemos desarrollar en todas las funciones que llevemos a cabo en nuestra vida y diariamente. Madagna, yo quería ponerles a los telespectadores pues unas imágenes que tú nos cediste amablemente hace algunos años, y yo hice una composición con la música de Pink Floyd de posturas avanzadas en yoga, ¿no? O sea, el yoga tiene, como decíamos, 840.000 asanas y realmente tiene muchísimos niveles, pues desde más quietud, más avance, más movimiento, y esto realmente yo creo que es un yoga avanzado, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Dentro de los estilos de yoga hay infinidad de modelos. Hay un yoga terapéutico, suave, consciente, lento, etcétera, cuyo resultado final viene a ser pues un mayor equilibrio a nivel psicofísico, ¿no? Donde se equilibra la presión sanguínea, donde se modifica el funcionamiento del sistema nervioso. Normalmente el sistema nervioso simpático es el que nos lleva a la acción, a la huida, a la disputa, y entonces hay que rebajar ese estado de estrés al que se ve sometido, que evidentemente va a generar múltiples alteraciones. Bueno, pues hay ese tipo de yoga. Pero luego hay modelos de yoga que reciben nombres distintos, que no os voy a decir por no aburrir a nuestros espectadores. Y luego hay yogas muy dinámicos, muy intensos, muy poderosos, que pueden practicar perfectamente todos los deportistas de élite y van a mejorar sus funciones psicofísicas sin duda alguna. Por lo tanto, aquí vemos a algunos compañeros míos. Esto está hecho en Hawái con David Swenson, ahora veremos que es el practicante principal, y está fundamentado en un estilo de yoga que yo aprendí en la India, en Mysore, con uno de los el más grande maestro que ha habido de lo que se llama Ashtanga Yoga. Es un yoga dinámico, intenso, que está configurado por varias series, ¿no? Y entonces aquí hay saltos, hay movimientos, siempre presente la atención mental momento a momento y con un tipo de respiración tremendamente poderoso, tremendamente efectivo. Y yo diría que las lesiones de los deportistas iban a disminuir practicando este estilo de yoga, en primer lugar. Porque claro, hay movilidad, hay flexibilidad, se articula bien todo el cuerpo, músculos, ligamentos, mejora la circulación sanguínea, va a mejorar por otro lado la estructura corporal,
En fin, que sería como una especie de bendición. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo mismo que he expuesto con anterioridad al caso de los antibióticos, no meramente hay que decir yoga, 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 sino practicar, practicar y practicar. Una anécdota. Recuerdo estando en Nueva York, caminaba yo por Nueva York, cerca de Broadway, y en esto se acerca un chico joven que llevaba algo en la mano, parecía la caja de un violín, chico joven. Y ocurrió que pasaba cercano a él cuando él le preguntaba a alguien, a un transeúnte, por favor, ¿puede usted decirme dónde está el Carnegie Hall? Que es un lugar donde se hacen grandes conciertos, ¿no? Y este hombre se le queda mirando al joven y le dice, ¿qué ha dicho, joven? No había entendido muy bien. No, si puede usted indicarme cómo puedo llegar al Carnegie Hall. Se le queda mirando de arriba abajo y le dice, práctica, muchacho, práctica, mucha práctica. Y él curiosamente era un virtuoso que iba a dar un concierto, pero el hombre le daba a entender que la necesidad para llegar ahí había que practicar mucho, ¿no? Exactamente igual. Estaba viendo los 5 componentes para potenciar el estado de bienestar, los 5 componentes realmente en que se basa el yoga. Estaba viendo aquí por Swami Vishnudevananda. Muchas veces ha estado en Vigo. Ha sido el gran... Es otra cosa que te quería comentar. Tú has traído realmente a gente muy, muy importante del yoga y de todo tipo de ciencias. Realmente no es por quejarse, porque estábamos siempre por la labor positiva, pero quizás no has tenido el reconocimiento a veces de la importancia de la gente que traías a los... Bueno, no ha habido reconocimiento en cuanto a estas grandes personalidades que han estado viniendo y siguen viniendo, algunos incluso premios Nobel que yo he intentado traer en su momento. No, nunca ha habido realmente apoyo, pero bueno, eso a mí tampoco me preocupa, porque en ese aspecto soy tolerante y flexible, ya que no quiero sufrir innecesariamente mi existencia, ¿verdad? Y me doy cuenta que lo que hay es lo que hay. A veces esto me recuerda, bueno, las personas que sí han asistido y asisten a este tipo de encuentros, congresos, jornadas, son las que se benefician. Hay otros que evidentemente no, porque no ponen su foco ahí. Pero déjame contar otra breve historia, así nos entretenemos un poco. Sí, son súper amenas. Yo recuerdo que en un antiguo reino de la India había un rey que quería saber cuál de 3 cráneos que había, que se movía en el ámbito de la comunidad científica, era el mejor. Entonces este rey reunió a todos los científicos y les dijo, bueno, so pena de muerte, tenéis que hacer un estudio profundo de estos cráneos y dentro de una semana volveré y tendréis que decirme cuál de ellos es el mejor. Evidentemente los científicos se dispusieron con gran preocupación a indagar, a investigar todos estos 3 cráneos. Así que transcurrió esa semana, se presenta el rey, los científicos nombran un portavoz y en el centro de un salón colocan los 3 cráneos. El científico coge uno de los cráneos y dice, Majestad, sabed muy bien que este cráneo que tengo en mi mano, donde yo introduzco un alambre por aquí, a la altura de un oído, y lo saco a la altura del otro, sabed, Majestad, que este es el peor. Coge el siguiente cráneo y le dice, Majestad, sabed que este cráneo, donde yo coloco o sitúo o introduzco un alambre a la altura de un oído y lo saco a la altura de la boca, sabed que este es el intermedio. Y por último coge el último cráneo y dice, Majestad, sabed muy bien que este cráneo donde yo introduzco este alambre a la altura del oído y lo sacaría a la altura del corazón, este es el mejor de los 3. Y esto es lo que nos ocurre. A veces escuchamos cosas que son altamente interesantes e importantes y por aquí nos entra y por aquí nos sale. Este es el peor de los cráneos. A veces sí las escuchamos y al menos hablamos de ellas. Este es el intermedio. No obstante, existen aquellos que cuando escuchan algo que modifica su existencia y lo acogen realmente en todo su esplendor y les llega
a lo profundo de su corazón, este es el mejor de los cráneos. Pues es lo que tenemos que hacer, intentar tener esa mente de principiante que llaman los practicantes de Zen, esa curiosidad continuada por todo, la curiosidad del niño, del principiante, que te hace estar atento, te hace descubrir cosas en tu propia existencia que pasan desapercibidas de manera continuada. Ese principio mental hay que aplicarlo a eso que llamamos también mindfulness. Vamos a escuchar otro tema de Celine Dion y nos alegramos y disfrutamos de su música.